Para no ver la misma gráfica de nuevo, vamos a movernos algo. Entonces, antes de iniciar, veamos las definiciones básicas de los antagonismos. Ahí fue donde quedamos, ¿cierto? Desde ahí vamos a partir hoy. Sí, señor. Entonces tenemos 4 tipos de antagonismo. Tenemos un antagonismo que definimos como competitivo. En el antagonismo competitivo, como ustedes están leyendo, ¿verdad? Tenemos 2 medicamentos que tienen afinidad por el mismo sitio en el receptor, pero uno de ellos carece de actividad intrínseca. ¿Eso qué significa? Que uno de ellos no va a producir respuesta, no va a desencadenar un efecto. El otro puede ser el ligando endógeno o un agonista, es decir, uno que sí tenga capacidad de producir respuesta, que sea capaz de despertar la actividad intrínseca del receptor. Ese es un antagonismo competitivo. Cuando yo hablo de antagonismo no competitivo, sucede una situación similar pero con una diferencia. Aunque pueden actuar en el mismo receptor y uno de ellos tiene actividad intrínseca y el otro no, uno produce respuesta y el otro no, el sitio de unión puede ser diferente al del ligando endógeno. Es decir, puede bloquear la respuesta del agonista en un sitio diferente del mismo receptor. Entonces ahí tenemos un antagonismo no competitivo. El tercer tipo de antagonismo se llama fisiológico. En este, pues yo tengo 2 medicamentos en donde ocupando receptores diferentes, cada uno de ellos, las respuestas que produce son opuestas. Es decir, uno de ellos va a antagonizar la respuesta del otro, ¿sí? La respuesta de otro. Eso se llama antagonismo fisiológico. Luego vamos a hablar de ejemplos. Y el último tipo de antagonismo se conoce con el nombre de antagonismo químico. En esta situación, una sustancia, ¿no?, se une al medicamento, sustancia química, tóxico, bueno, se une y de la unión o interacción de esas 2 sustancias se forma un tercer compuesto que tiene característica de ser inactivo. En toxicología a ese proceso lo llaman quelación. Por eso los medicamentos que administran con ese fin los llaman agentes quelantes. Agentes quelantes. Bueno, hablemos primero del competitivo. Como ustedes están viendo en la presentación, un medicamento que podríamos decir que es un agonista con la letra A y color verde, y otro que es un antagonista. La disputa entre ellos es por el mismo sitio en el receptor. En el mismo sitio en el receptor. Puede ser como la imagen que nos dibuja ahí, un receptor acoplado a proteína G, o puede ser un canal iónico. La particularidad del competitivo es que es en el mismo sitio del ligando endógeno, en el mismo sitio del receptor. Ese antagonismo tiene algunas características. Ley de ocupación y desocupación. ¿Quién llega más? ¿Quién se fija más? Y si por concentración es posible que el uno desplace al otro de su sitio de unión. Que el uno desplace al otro por su sitio de unión. También puede ser por vida media de eliminación, es decir, el uno tiene mayor vida media de eliminación y el otro no. Y cuando disminuye su concentración, el que se queda con mayor vida media de eliminación tenderá a desplazarlo del sitio de unión. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una intoxicación o sobredosificación por morfina, un opioide. Estos opioides tienen un antagonista competitivo, es decir, que es capaz de actuar ahí. Ese antagonista competitivo se conoce con el nombre de naloxona. Así, naloxona. La naloxona, igual que la morfina,
tiene afinidad por el receptor. La única diferencia es que ella no produce ninguna respuesta. Y por concentración puede desplazar al medicamento del sitio de unión en el mismo receptor, en el mismo sitio del receptor. Y lo desplaza. Entonces, aquí la nalosona I ocupa el sitio y la morfina que no ocupa receptor va a quedar, ¿verdad?, sin respuesta. ¿Qué sucede en la práctica, en la vida real? La nalosona es de vida media corta. Si usted coloca una sola dosis de naloxona, ¿verdad?, la vida media de ella, que es inferior a 4 horas, va a terminar produciendo que su concentración se reduce y entonces aprovecha la morfina con una vida media mayor de eliminación y vuelve a ocupar el receptor y vuelve a producir los síntomas de toxicidad. Entonces, en esas condiciones, yo lo que hago es que administro dosis repetidas de naloxona en el paciente. Aumentando las concentraciones me aseguro de que no desocupe el receptor e impido que la sustancia que está causando toxicidad vuelva a ocupar su receptor, por lo menos durante este episodio. Por lo menos durante este episodio. Ese tipo de antagonismo dibuja este tipo de curvas, en donde aquí tienen el medicamento que a determinada dosis produce la respuesta máxima. ¿Sí ves? Pero si yo le agrego a ese medicamento un antagonista competitivo, si quiero mantener el efecto, debo incrementar la dosis. Este es un crecimiento logarítmico de la dosis, pero digamos, para que sea más sencillo de entender, si yo quiero mantener el efecto, debo incrementar las dosis. En la medida en que yo incremente la dosis del agonista, voy a seguir obteniendo respuesta. Si al contrario yo incremento las dosis del antagonista, el efecto activo, por supuesto, se va a perder. Pero ven ustedes que es un antagonismo en el que yo puedo revertir de alguna manera aumentando concentraciones del agonista. ¿Por qué? Porque es una competencia por el mismo sitio. El que tiene más fuerza gana, el que tiene más concentración gana. Entonces yo todavía puedo inducir la respuesta del agonista aumentando su concentración. Ejemplo de antagonismo competitivo. Ahora sí, pregunta para no pasar al tema que sigue sin que quede claro para ustedes. Pues no, hasta ahora se ha entendido bien, se le ha escuchado bien también. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre este con el no competitivo? En el no competitivo, que realmente aquí la imagen debería ser diferente porque este es para pseudo irreversible, debería ser esta imagen que dice alostérico. Este es el sitio de unión del ligando endógeno. Aquí se fija el agonista. Pero llega otro medicamento que es el antagonista competitivo. Y se fija aquí. Y se fija aquí. Cuando él se fija a este sitio alostérico, puede producir o inducir una respuesta, como sería, por ejemplo, alterar la configuración del receptor o del sitio del receptor. Puede alterar la configuración. En vez de hacerla de esa forma, puede hacerla de esta forma. Y cuando se altera la configuración, el agonista no va a producir respuesta. En clínica se comportan igual el competitivo y el no competitivo, pero el mecanismo de antagonismo difiere en el sitio de unión y también difiere en cómo yo puedo revertir ese antagonismo. A diferencia de este, en donde aumentando la concentración del agonista yo puedo mantener respuesta, en este no. ¿Por qué en este no? Fíjense que la eficacia va bajando hasta que prácticamente ya no hay eficacia. ¿Por qué en este no? Porque aquí, aunque yo aumente la concentración del fármaco,
aunque yo aumente la concentración del fármaco, el receptor está alterado y aunque llegase a ocuparlo, no va a producir ¿qué cosa? No va a producir efecto. ¿Por qué? Porque el no competitivo sigue unido en otro sitio. Aquí yo, aunque aumente la concentración, no voy a desplazarlo de su sitio de unión. Para desplazarlo del sitio de unión, tendría que buscar otro medicamento que llegue exactamente al mismo sitio del antagonista competitivo. Si no, no puedo revertir su acción. Podría, de acuerdo al tipo de receptor por concentración, yo podría decir sí, o el tipo de receptor por concentración por día. Pero ustedes ven que las curvas que se dibujan son diferentes porque es más difícil de revertir el efecto por concentración. Aquí yo puedo aumentar la concentración y la eficacia se me sigue bajando. ¿Por qué se me va a seguir bajando la eficacia? Porque están compitiendo en sitios diferentes. Están compitiendo en sitios diferentes. Esa es la diferencia entre el no competitivo y el competitivo. Pero clínicamente igual. Clínicamente igual. Usted tiene una intoxicación por medicamentos. Vamos a poner un caso. Por medicamentos que estimulan el sistema colinérgico. Hay unos medicamentos que inhiben una enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Cierto? Acetilcolinesterasa. Y eso, la acetilcolinesterasa, ¿recuerdan ustedes qué hace? Bueno, la acetilcolinesterasa degrada a la Profe, acetilcolina, degrada a la retira ese. acetilcolina. ¿Sí, doctor? Dígame, doctor. No, doctor, eso lo que pasa es que mi internet está mal y como que el mensaje llega después, que la acetilcolinesterasa, ya después de que la acetilcolina ejerció su función, degrada lo que queda en circulación para que no siga produciendo efecto. Exactamente. Entonces convierte la acetilcolina en acetato y colina. Entonces, si yo tengo un medicamento que inhibe la acetilcolinesterasa, ¿cuál es el efecto de él directo o indirecto? Me va a permitir que la acetilcolina esté más tiempo en la brecha intersináptica y más tiempo en la brecha intersináptica, ¿verdad? Eso significa más respuesta colinérica. Y más respuesta colinérica puede causar una toxicidad seria. Entonces vamos a suponer que el paciente ingirió un insecticida que es un inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa. Y las manifestaciones de toxicidad se dan porque la acetilcolina va a su receptor muscarínico nicotínico y produce la respuesta. Está produciendo la respuesta en grandes cantidades de acetilcolina porque no hay quien la degrade, ¿cierto? No hay quien la degrade. Entonces yo utilizo un antagonista no competitivo que se llama atropina. Y la atropina viene acá. En el momento que él ocupa este receptor, la atropina tiene selectividad por receptores muscarínicos, no tiene selectividad por nicotínico, por muscarínico. En el momento que él ocupa el receptor muscarínico, ¿qué va a pasar con la acetilcolina aunque esté en concentraciones altas? Comienza a dejar de producir respuesta. ¿Por qué? Porque se altera la configuración del receptor y ya no responde a su estímulo. Y entonces así yo puedo tratar a un paciente con una intoxicación por sustancias que inhiben la acetilcolinesterasa. ¿Cuánto tiempo debo dar atropina? Bueno, depende de la cantidad o dosis ingerida del insecticida, la severidad del cuadro clínico, pero habitualmente hay que darlo por un periodo de tiempo de 24 horas, para asegurarnos de que al suspender el medicamento no vuelvan a aparecer los síntomas de toxicidad. Pero el antagonismo que me hace la atropina es de tipo no competitivo. Por eso, independiente de esta cantidad, el efecto de la atropina va a comenzar ¿a qué? A disminuir. Va a comenzar a disminuir. Ok,
claro el concepto de no competitivo? Sí, profe. Muy bien. Sí, No, señor. no tengo imagen para el fisiológico, pero se los explico. No tengo imagen para el fisiológico, pero se los explico. En el fisiológico, yo tengo en el corazón un receptor que es el receptor beta 1. Y tengo otro receptor en el corazón que es el receptor muscarínico M2. Este me lo estimula la epinefrina o norepinefrina. Y este me lo estimula la acetilcolina. ¿Listo? Están ocupando receptores que diferentes, ¿cierto? Y cuando la epinefrina estimula el receptor beta 1, la respuesta que obtengo es un incremento de la frecuencia cardíaca. Y cuando la acetilcolina incrementa el M2, la respuesta que tengo es una disminución de la frecuencia cardíaca. Eso es antagonismo fisiológico. Receptores diferentes, efectos opuestos. Receptores diferentes, efectos opuestos. Que lo usamos con antagonismo para volver a reforzar el ejemplo. ¿Sí? Sí, Doc, porfa. Ok, entonces lo vamos a hacer ahora con antagonista. Ahora tengo un antagonista de receptor beta 1. Un antagonista de receptor beta 1. Ese antagonista de receptor beta 1, vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle atenolol o metoprolol. ¿Cuál prefieren? Atenolol. Ok, entonces le vamos a llamar beta bloqueador selectivo. ¿Selectivo por qué? Porque solo bloquea el beta 1. Cuando no es selectivo, bloquea beta 1 y bloquea beta 2. ¿Ya? Pero como este es selectivo, me bloquea el beta 1. ¿Ya? Me bloquea el beta 1, que es selectivo. Perfecto. Cuando yo lo administro, él, como es un antagonista, ¿qué respuesta me bloquea? El de la epinefrina, estimulando ¿qué? La frecuencia cardíaca. Entonces, ese beta bloqueador, ¿qué es lo que hace? Impide el incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Quién queda libre? El receptor M2. Y la consecuencia final del uso de este bloqueador selectivo es que el paciente va a hacer bradicardia. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. El beta bloqueador no produce bradicardia. El beta bloqueador impide la taquicardia. ¿Están conmigo todavía? Sí, señor. Bueno, ahora viene la pregunta para ustedes. Yo tengo un paciente hipertenso que le formulé atenolol y llega a urgencia con una frecuencia cardíaca de 45. ¿Ya? Tiene una bradiarritmia o una bradicardia sinusal para no complicarlos tanto. Pregunto, ¿yo podría darle un antagonista colinérgico que sea capaz de bloquear el M2? ¿Tendría utilidad? De pronto. ¿Qué efecto tendría si yo uso atropina, un antagonista no competitivo de receptores muscarínicos? Impedir la bradicardia. Y entonces favorecer el aumento de la frecuencia cardíaca. Uno de los principales medicamentos para bradicardia y bloqueo auriculoventricular, mientras no podamos hacer intervencionismo, es la atropina, porque me va a incrementar la frecuencia cardíaca. ¿La incrementa la atropina? No, me la incrementa el receptor beta 1 con sus agonistas, ligando endógenos o agonistas que seleccionemos. ¿Ves?
Y ese antagonismo que estamos haciendo sería fisiológico porque la atropina bloquea el M2, ¿cierto? Y el atenolol bloquea el beta 1. Receptores diferentes produciendo respuestas opuestas. Receptores diferentes produciendo respuestas opuestas. ¿Qué otra estrategia puedo tener yo para incrementar la frecuencia cardíaca? Si este bloqueo fuera competitivo, ¿qué estrategia puedo dar yo o tomar yo para aumentar la frecuencia cardíaca en el paciente? Aumentar la dosis, ¿no, profe? No, tengo el paciente con un beta bloqueador. ¿Qué dosis vas a aumentar? Entonces yo tengo otra estrategia que sería administrarle al paciente un agonista adrenérgico. ¿Sí ves? Esa sería la estrategia mía. Entonces yo le voy a dar un medicamento que estimule el receptor beta 1 y que sea capaz de bloquear en parte la respuesta del beta bloqueador. Eso también podría ser una estrategia. Y ahí estoy jugando con agonismos y antagonismos. Pregunten lo que no entendieron. Profe, ¿y un ejemplo con medicamentos? Que sea estimulante de beta 1. Sí, señor, Bueno, hay varios. Hay uno que se llama isoproterenol. Lo que pasa con el isoproterenol es que no es beta 1 selectivo. Él es agonista beta. Tiene respuesta beta 1 y beta 2. Entonces él fue el papá de los agonistas beta 1 y el papá de los agonistas beta 2. O sea que él produce dos respuestas importantes. Con el beta 1 afecta la conducción a nivel cardíaco y con el beta 2 produce broncodilatación. Los medicamentos que hoy se emplean para el asma derivaron del isoproterenol. Volvieron, fue más selectivo para que no provoquen tanta taquicardia como produce el isoproterenol. Y él es beta 1 también, entonces él induce aumento de la frecuencia cardíaca. La misma epinefrina, sin ser selectiva, te aumenta la frecuencia cardíaca. O a la adrenalina, que también se llama la epinefrina. Ahí tienes ejemplo. Bueno, ¿alguna otra pregunta del tema? No hay preguntas del tema. ¿Quedó claro? Doctor Achilio, ayer que usted tenía dudas por el sonido, ¿quedó claro para usted? No, ya con una explicación así ya queda más claro. Lo que pasa es que hoy sí hay buena señal. Bueno, menos mal, Gracias. gracias a Dios. ¿Qué diferencia hay entre esta imagen? Ay, perdón, se la voy a borrar para que no se vea tan... Esta, véanla bien, y esta. En el antagonismo la curva va a la derecha. Las curvas logarítmicas están como más Exacto. arriba, están por encima. Exacto. Y esta es una curva de potenciación, alostérica, pero potenciación. Es decir, yo ocupo un sitio en el receptor, tú ocupas otro sitio en el receptor, y el efecto es la suma de los dos. O yo puedo hacer que tu efecto se aumente significativamente. ¿Ves? Entonces forman imágenes de potenciación, en donde aquí lo que me está diciendo es que con menos dosis obtengo la misma respuesta. O sea, el efecto máximo. Pero voy a requerir menos dosis. ¿Por qué? Porque ahí hay una sinergia. La curva se me desplaza a la izquierda. Esas son curvas de sinergia. Para ver si un medicamento, cuando yo lo combino con otro, hacen sinergia o no, hay varios métodos. La Guzmán nos presenta esto que se llama isobolograma. El isobolograma nos muestra, compara dos medicamentos, el A y el B. Uno, ¿verdad?
el A en el eje X y el B en el eje Y. Y dice que la dosis, vamos a cambiar de color para no ser tan... Que la dosis, vamos a ponerlo que es amarillito, que la dosis del fármaco A, perdón, yo le digo dosis, realmente aquí en el isobolograma no es dosis, es concentración. Entonces vamos a cambiar. Aquí el isobolograma me dice que en el fármaco A la concentración eficaz 50, es lo mismo que decir concentración eficaz media, es de 40. Voy a inventar 40 miligramos por litro. Como es concentración, vamos a inventar miligramos por litro. Puede ser microgramo, nanogramo, yo. Bueno, 40. Y para el fármaco B, la concentración eficaz es 400. Media, ¿no? Es decir, que el 50% de la población a esa concentración tiene respuesta del medicamento. A o B. A esta concentración, 400 para el B y 40 para el A, el 50% de las personas tienen respuesta al medicamento. Digamos que si es un medicamento antihipertensivo, digamos entonces que el 50% de la población responde a esa dosis y se reduce la presión arterial. En el isobolograma entonces dibujamos una línea fija. Esa línea se llama línea de aditividad. Línea de aditividad. Y entonces hace una intersección aquí con una línea discontinua de efectos constantes. Eso no lo voy a explicar. Lo voy a explicar de esta forma para que lo entiendan más. Entonces, esta línea de aditividad o efecto aditivo 50 sirve como para establecer una frontera. Cuando yo cruzo concentraciones de los dos fármacos, si me quedan en esta frontera, de esta frontera hacia acá, de esta frontera hacia acá, significa que el efecto de ellos es aditivo. Si me queda en esta frontera de acá, yo digo que el efecto es no aditivo. Hasta ahí vamos bien. ¿O lo perdí? Vamos a poner un ejemplo, como le gusta. Yo voy a decir que yo voy a utilizar, como yo voy a agregar un segundo medicamento, no voy a usar la dosis para alcanzar esta concentración. Digamos que esta dosis sean los mismos 400, para no enredarlos. No voy a utilizar la dosis efectiva media, voy a utilizar una dosis menor a ver si hay o no hay efecto aditivo. Entonces yo digo que voy a utilizar 300. ¿Estamos? 300. Si cuando yo utilizo la combinación de 300 con 40, ¿verdad? ¿Dónde queda la intersección? No aditivo. Perfecto. Eso significa que el efecto no es aditivo. Que da lo mismo que use 40 solo que con 300, ¿cierto? Es mejor usar 40 solo. Cuando yo lo combino incluso con 30, 300 con 30, todavía me da no aditivo. ¿Cuándo yo puedo considerar que las dosis y las concentraciones que alcanzan esas dosis se vuelven adictivas? Que yo digo, vea, yo puedo combinarla porque voy a emplear mucho menos dosis que las dosis individuales. Mira, cuando yo empleo 10 con 300 ya me está quedando adictivo. Y muy adictivo 10 con 5, 300 con 5, perdón. Entonces yo digo, puedo bajar la dosis del B y puedo bajar mucho la dosis del A para que tenga efecto adictivo. Ahora, si yo no quiero bajar mucho la dosis, yo quiero 200. Entonces, mira, esta línea punteada me muestra 250 con 15, miren para que vean. 250 más o menos aquí. Y cuando yo bajo acá, más o menos 15. 200 con 15. Toca aquí la línea discontinua. Y te da como que una imagen de sinergia. ¿Qué otra concentración debo encontrar si es positiva para sinergia? Y cuando yo combino 200 con 10. O 100
2,5. Si a mí me da ese tipo de concentraciones, respuesta, yo digo que son súper adictivas. Súper adictivas. Y digo que son adictivas si me dan aquí, en la línea de intersección. Si yo tengo, voy a ponerle un ejemplo a ver si entendieron. Si yo pruebo con una concentración de 200 y le pongo 20. Y me da respuesta. Me da respuesta 200 con 20. ¿Es adictivo o no? ¿200 con 20? ¿Es adictivo o no? Sí. Sí. Por supuesto, porque toca la línea, fíjate, de adictividad. Pero si tengo 200 con 30 y me da respuesta, ¿lo considero adictivo o no? No. No. No es No. adictivo. Para que tenga la capacidad de yo decir, aquí hago una sinergia de suma o de potenciación cuando combino estos dos, tiene que darme de la línea hacia abajo. ¿Listo? Si me da la concentración a la que obtengo respuesta por encima de esa línea, yo digo, es lo mismo dar uno que el otro, ahí no hay adición. Cuando yo obtengo respuesta con menos dosis y quedan debajo de la línea, yo digo, vale la pena porque aquí hay efecto adictivo. Cuando quiero hacer sinergia, cuando yo intencionalmente quiero hacer sinergia. Cuando se presenta y causa toxicidad, ya es otro problema. ¿Pregunta o quedó claro? He tratado de explicarlo de la manera más, bueno, creo yo, más fácil de entender, pero no sé si les quedó claro o no. O sea, este método se utiliza para, o sea, con varios fármacos, o sea, con todos, no sé, o hay distintos métodos. No, hay distintos métodos. Este es uno de los métodos para establecer sinergia. Y entonces lo grafican de acuerdo a esto que se llama isoholograma. Pero para establecer sinergia, tú lo que haces es combinar dos medicamentos y tú lo que miras es si la respuesta que da con menos dosis es igual a la respuesta individual de cada uno. Ahí tú hablas de actividad, sin necesidad de gráfico, isoholograma ni nada. Por ejemplo, la dosis, ya no voy a hablar de concentración 2. Si la dosis que yo administro del fármaco A es 400 y la dosis que yo administro del fármaco B es 50, y con esta dosis yo tengo respuesta 10 o respuesta 10, y yo con la mitad de las dosis, 200 y 25, obtengo la misma respuesta 10, entonces yo digo que aquí hay una sinergia. Tuvieron que haberlo hecho, por ejemplo, para la combinación de codeína con acetaminofén. Si al disminuir la dosis de cada uno tenía la misma respuesta que si los administro a dosis más altas individual. Ese es el concepto básico. Ahora, ¿cómo se mide? Hay muchas formas. Por ejemplo, para antibióticos hay que demostrar que pueden detener el crecimiento, ¿verdad? Entonces lo miden por su efecto bacteriostático y miden la concentración a la que alcanza a detener el crecimiento bacteriano. Entonces dicen, bueno, si alcanzan la misma concentración inhibitoria mínima combinados a dosis inferiores, requieren menos concentración inhibitoria mínima que a dosis independiente, yo tengo sinergia. Si al contrario, cuando tú lo combinas necesitas aumentar la dosis para alcanzar efecto, tú dices que tienes antagonismo o que tienes un efecto adictivo negativo. ¿Ya? Doc, Pero este es un método, no es el único. Dígame, doctora. en la parte, o sea, esto es para confirmar. Ahí en la línea donde dice aditivo, entre paréntesis, respuesta al 50%, Sí. o sea, puede haber respuesta del fármaco o va a haber respuesta del fármaco, sin embargo, no es aditivo, es decir, pues no se da la sinergia, es eso la interpretación, ¿no? Más o menos, o sea, como se mide concentración media, entonces el efecto aditivo tiene que ser los mismos términos, media, 50% de la población.
Y lo que tú haces es, lo que acabas de Sí, decir, lo que te yo lo quiero voy a saber es explicar. que, aunque responda, lo que yo quiero saber es que, aunque eso responda, Dependiendo del sitio puede la donde queda, sinergia, tú o sea, dices, ajá, sí, ya te entendí. Dependiendo de dónde responda, tú puedes decir que hay adición o no. Por ejemplo, tú combinas 300, ajá, exacto. ¿ya? Combinas 300 y te responde con 30, ¿verdad? Y hay respuesta, con 330 hay respuesta, pero ¿dónde hay respuesta? Míralo. En un sitio que queda Fuera de la exactamente gráfica. en sinergia negativa. Entonces tú dices que esa acción, esa asociación no es sinérgica. Cuando tú tienes respuesta aquí, tú dices entonces que ese efecto Ahí sí, sí es aditivo sí y la exacto. dosis es menos. Claro. Porque es lógico Gracias. que tú, si tú usas, te voy a decir, si tú usas 440, ¿vas a tener respuesta o no? Claro, porque es lo mismo Sí, que pero estuvieras no va a utilizando. estar Es más, exacto, es más, puedes hasta obtener toxicidad porque vas a tener la respuesta 50 de los dos. Hasta toxicidad te puede dar, pero entonces la búsqueda del sinergismo es utilizar menos dosis para alcanzar la misma respuesta. Esa es la meta del sinergismo. Menos dosis para alcanzar la misma respuesta. Ok, gracias. Bueno, Doc. Ahora bien, este dibujo, este gráfico es simplemente para explicarles una cosa que se llama regulación del receptor. Los receptores se pueden regular de varias formas, pero vamos a aceptar la más simple. La más simple es cuando yo tengo mucho estímulo, ¿verdad? Entonces hay mayor ocupación de receptores, por supuesto, porque la teoría de Clark dice, a medida que yo ocupo más receptores, tengo más efecto. ¿Qué puede hacer el receptor para regular ese incremento de la respuesta o del efecto? Él puede hacer algo. Entonces la respuesta es sí. ¿Qué puede hacer él? Él puede hacer un proceso que se conoce con el nombre de internalización. Es decir, el receptor se internaliza. Eso en inglés se llamaría down regulation, ¿cierto? Regulación hacia abajo. ¿Y eso qué consecuencias trae? Al haber menos densidad de receptores, la respuesta, aunque haya mucho estímulo, va a ser menor. Porque la respuesta dependerá del número de receptores que se ocupan. Entonces fíjense que el receptor, el organismo, regulando receptores, puede también atenuar respuestas. ¿Cuándo? Cuando el estímulo es alto. Lo contrario, cuando el estímulo es pobre y la respuesta se necesita. Y entonces yo tengo aquí algunos neurotransmisores, medicamentos, ligando en dos, buscando receptores y solo hay uno. Aunque hay muchos, la respuesta va a ser pobre. ¿Por qué? Porque solo hay un receptor. Entonces, ¿qué hace el receptor? Este es el paso 5. Ustedes lo ven aquí. El receptor hace lo contrario. No se sino se externaliza. Y cuando el receptor se externaliza, ¿qué tengo? Una mejor respuesta. Una mejor respuesta. Eso se conoce en inglés como regulación hacia arriba o up regulation. Regulación hacia arriba. Así se regulan los receptores. Y es importante saber si un medicamento produce o no produce internalización o externalización del receptor. ¿Por qué? Porque uno tiene que prevenir respuestas en base a eso. Voy a poner un ejemplo para que ustedes lo tengan claro. Hay un grupo de medicamentos que ustedes prefirieron el esmolol, ¿verdad? Lo vamos a clasificar como beta bloqueadores. Los beta bloqueadores inducen una respuesta que se llama internalización del receptor. Es decir, el receptor beta se internaliza y entonces se atenúa la respuesta adrenérgica. No hay respuesta adrenérgica.
pacientes hipertensos tratados con beta bloqueadores, uno puede decir que ellos promueven la internalización del receptor. ¿Qué sucede si usted suspende bruscamente este beta bloqueador? Bruscamente, ya hoy, no tomes más. Eso te está cayendo mal, no lo tomes. ¿Qué va a suceder? Ocurre una reacción adversa medicamentosa conocida como reacción tipo E, del inglés end of use o fin de uso. Aquí nosotros en español le decimos de supresión brusca. Entonces, cuando tú suspendes el beta bloqueador, ya no hay beta bloqueador aquí externo. El receptor que estaba internalizado sale. ¿Y qué va a encontrar? El ligando endógeno. ¿Y quién es el ligando endógeno? Adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué van a inducir? Aumento de la actividad simpática, arritmia, palpitaciones, taquicardia, riesgo de evento coronario, síndrome de muerte súbita. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No suspenda bruscamente los beta bloqueadores. ¿Ves? No suspendas bruscamente los beta bloqueadores. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, 3 conceptos para definir: idiosincrasia, taquifilaxia y tolerancia. ¿Cuál conocen de esos? ¿Cuál conocen de esos? Tolerancia. Tolerancia. Ok, ¿qué es tolerancia para usted? Mm. Es como lo que yo soy capaz de aceptar, el máximo que yo soy capaz de aceptar y que no va a causar daño. El máximo que yo soy capaz de aceptar sin causar daño. Ok, tú lo tomas como una tolerancia tuya. Ajá. Y cuando habla de la tolerancia del medicamento, ¿qué pensaría? Que no genere efectos adversos. Que no genere efectos adversos. Bueno, bien. Voy a explicarlo así y ustedes me hacen el favor y lo definen. ¿Estamos? Profe, Yo lo explico y ustedes lo definen. Ya listo, ya le doy paso. Tengo un paciente con hipertensión arterial. Yo decido iniciarle tratamiento con un medicamento antihipertensivo a una dosis de 5. Y cuando comienzo el tratamiento con 5, a los 3 días el paciente regresa a mi consulta con la presión 120/80. ¿Sí? Al cabo de 3 semanas el paciente regresa porque la presión está en 150/100. Entonces yo decido aumentarle la dosis a 10. Y con 10, mire, otra vez, 120/80. Estamos. Al cabo de un mes, regresa, la presión otra vez elevada, le subo la dosis a 20. Y con 20 miligramos al cabo de 2-3 días, la presión recupera su valor 120/80. Al cabo de un mes vuelve con la presión 150/110. Yo digo, bueno, me toca emplear la dosis máxima, 40. De ahí ya no te puedo subir más. Y con 40, 120/80. Estoy enfrentando un fenómeno de tolerancia. Entonces, ¿qué es tolerancia para ustedes? Defínalo. es como una cuando- dosis creciente para alcanzar el mismo efecto. No, es cuando O sea que eso se o da, sea, es lo que yo consecuencia de entiendo, exposiciones repetidas. ajá, exposiciones repetitivas y cuando una dosis deja de hacer efecto y tiene que aumentarse. Bueno, todas las ideas están bien. O sea, consecuencia de exposiciones repetidas a una sustancia requiere una dosis creciente. Vamos a organizar las ideas de ustedes. Entonces, requerimiento de dosis. ¿Qué dosis está requiriendo? ¿Dosis qué?
Máxima. Mayores, ¿cierto? Máximo. Máxima aquí, pero requerimiento de dosis, ¿qué? Mayor. Mayores. Mayores. Para alcanzar el mismo Efecto. Efecto. eso es tolerancia. Requerimiento de dosis mayores para alcanzar el mismo efecto. Eso es tolerancia. En los medicamentos que uno sabe que causan tolerancia, uno realiza una estrategia que se conoce con el nombre de titulación. Cuando ustedes le dicen, bueno, este medicamento es mejor titularlo, no es porque le vas a poner un título. En la titulación, yo sé que el medicamento induce tolerancia y comienzo con la dosis más baja. ¿Por qué con la dosis más baja? Porque eso me permite ir aumentando gradualmente. Si yo sé que un medicamento genera tolerancia y le doy la dosis máxima, ¿qué me toca en el siguiente paso? Buscar un medicamento del mismo grupo más potente. ¿Ve? Lo que yo hago o hacen los clínicos es titular. La titulación, vamos a poner un ejemplo, vamos a ponerlo con un analgésico central. Vamos a ponerlo con morfina. Morfina. La morfina es un medicamento que presenta tolerancia. Entonces yo le puedo decir al paciente, ¿ve? Vamos a comenzar con 0,5 miligramos. ¿Te quitó el dolor? No. Ah, bueno, entonces 1. ¿Te quitó el dolor? Sí. Bueno, ya, 1. Cuando se presente la tolerancia y el paciente venga dentro de un mes o 2 y te diga, ya con 1 miligramo de morfina, doctor, no me sirve, se me vuelve a presentar el dolor, me dura el efecto solo 6 horas, entonces yo le digo 1.5. Y luego 2. Y luego 3. Este es un ejemplo, hasta que llegue a la dosis máxima. ¿Qué he hecho? Titular. Si yo no quiero llegar a la dosis máxima de morfina porque la morfina produce depresión respiratoria, hipotensión, y no quiero ese riesgo para mi paciente, sobre todo que lo tengo ambulatorio allá en la casa, y depresión respiratoria, si no lo asistimos dentro de los primeros 10, 15 minutos, los daños a nivel central son irrecuperables. Entonces yo digo, no sabes qué, yo te voy a hacer, no te voy a subir la, sino que te voy a agregar otro analgésico con diferentes mecanismos de acción, pero que te va a aliviar el dolor. ¿Qué hago en ese momento? Una sinergia de suma. Me sirve para hacerla con estos medicamentos, me sirve para hacerla con antihipertensivos. Yo puedo hacer sinergia de suma con varios grupos farmacológicos para no llegar a la dosis techo. Pero si yo comienzo un paciente con morfina, tengo que titularlo. ¿Cuál es la dosis más baja a la que él responde? Eso es titular. Eso es titular. ¿Sí ves? Un alumno me preguntó, profe, hay unos opioides que vienen en parche, como buprenorfina o fentanilo. Eso no se titulan, ¿verdad? Yo, sí se titulan. Córtelo. Póngale 1/4. No mejora el dolor, póngale medio. Mejoró el dolor, medio parche. Y es de buprenorfina cada 5 o 7 días. Comenzó a sentir dolor con el parche, póngale 3/4. Y luego póngale todo el parche. Y luego póngale el parche que sigue de mayor concentración. ¿Ves? Titular. Titular para buscar la dosis más baja a la que el paciente presenta respuesta. Eso con el fin de regular o minimizar el fenómeno de tolerancia. Cuando la tolerancia no ocurre así, sino que se presenta de manera rápida, eso se llama taquifilaxia. Entonces definamos taquifilaxia. Taquifilaxia es una tolerancia aguda. ¿Qué es taquifilaxia? Una tolerancia aguda. ¿De acuerdo? No O Sí, sea, queda que es señor. como súbita, ¿no?
rápida, o sea que en vez de hacer que ya esa dosis no respondo, a los 2-3 días ya te está diciendo que no responde. A pocas dosis, profe. No Es que vuelve la dentro de posición a 15 pocas días. dosis, No. ¿cierto? ¿Perdón? La taquifilaxia es una tolerancia, o sea, desarrollada con rapidez tras la exposición de unas pocas dosis de fármaco. O sea, el fármaco no llega al punto máximo para alcanzar esa taquifilaxia. Así es. Bueno, el otro término se llama idiosincrasia. La respuesta idiosincrática o la idiosincrasia se define como un efecto inesperado de un medicamento. Eso es idiosincrasia. Tú tienes la lista de efectos adversos de un medicamento y resulta que presenta algo que no está ahí. Y buscas en bibliografía y no hay casos reportados de ese efecto adverso. Entonces tú dices, este paciente me está haciendo una respuesta idiosincrática. Me está presentando una respuesta idiosincrática. Una respuesta inesperada que no ocurre en todos los pacientes, por supuesto. Eso es idiosincrasia. Pero, profe, eso va de acuerdo al medicamento o al paciente. La respuesta idiosincrática tiene que ver con el paciente, más que con el medicamento. Pero obviamente que es la respuesta del paciente al medicamento. Se clasifica como una reacción adversa tipo B, es decir, tiene más dependencia por el paciente que por el medicamento. Hay pacientes que reaccionan de diferente forma a un medicamento, como por ejemplo los en alergia. 100 no hace alergia y uno hace alergia. Las alergias son reacciones tipo B, dependen del paciente. La idiosincrasia depende del paciente, pero tiene que ver con el medicamento. Cuando varios pacientes hacen el mismo efecto idiosincrático, ya se convierte en un efecto adverso común. Ya cuando tú tienes que a todo el mundo le da eso, ya no es idiosincrático. Pierde la esencia de la definición. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, señor. Con respecto a tolerancia, sino que uno a veces escucha no, que el paciente está tolerando tal medicamento o tal tratamiento, entonces de pronto yo en mi caso lo asociaba era que quizás no estaba presentando efectos adversos, pero según esta definición que usted nos da, es que de pronto a veces se aumenta la dosis paulatinamente y sigue dando el mismo efecto. Sí, la tolerancia que tú hablas es la tolerancia que tenemos que tener entre nosotros, no es la tolerancia a algún tipo de situación o algún tipo de medicación, pero cuando yo digo tolerancia en farmacología, me refiero a que el medicamento requiere de más dosis para lograr el efecto, es decir, que la respuesta al medicamento comienza a disminuir en la medida que tú lo vas administrando, sea porque se regulan los receptores que él estimula, sea porque la respuesta en el organismo comienza a reducirse. ¿Sí ves? Entonces, esa es la tolerancia. Hay dos tipos de tolerancia principal. Esta que es la que yo les definí, que es la más fácil de recordar, en donde yo tengo que aumentar la dosis para alcanzar el mismo efecto, hasta que llega el momento en que ya no puedo aumentar más la dosis. ¿Por qué? Porque llegué a la dosis techo. Y hay una tolerancia en donde se da porque se agotan los sistemas enzimáticos que metabolizan un medicamento. Voy a ponerte un ejemplo de esa tolerancia. Hay unos medicamentos que se llaman nitrovasodilatadores, son nitratos orgánicos. El mecanismo de acción de ellos es la estimulación de la vía del óxido nítrico. Por eso ellos son nitratos, su conversión termina aquí, en óxido nítrico. ¿Sí? Hay una enzima ahí determinante que es la sintasa de óxido nítrico. Cuando yo le doy al paciente ese medicamento, puede llegar el momento en que se agote la vía metabólica y no se pueda convertir más en óxido nítrico. En ese momento se crea una tolerancia. El paciente toma más dosis y tiene pobre respuesta. ¿Por qué? Porque está agotado el sistema enzimático. En ese caso, la estrategia no es aumentar la dosis. En ese tipo de tolerancia, uno lo que hace es que pone en reposo el sistema enzimático. Y le dice, no te tomes el medicamento cada 6 horas, espera 12 horas para volver a tomarte. Y ahí espera que restablezca el sistema enzimático, la vía metabólica,
para que pueda nuevamente convertir el nitrato en óxido nítrico. ¿Okay? Las tolerancias todas no son iguales, pero la que expliqué yo tiene que ver con, y está ligada a fenómenos como por ejemplo, la tolerancia podría estar ligada a adicción. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe, eso tiene que ver con el sistema de recompensa, ¿no? Sí, claro. Pero la tolerancia al medicamento no necesariamente a eso, pero sí la adicción es una forma de se genera una forma de tolerancia. ¿Verdad? El paciente morfinómano, heroinómano, cocainómano, él siente una sensación de placer o de recompensa o de estímulo cuando consume, ingiere o se administra este tipo de sustancias que estimulan la vía dopaminérgica, el núcleo acuminado, lo que llaman el centro de placer o de recompensa. Y primero comienza a aumentar la frecuencia de dosificación y después comienza a aumentar la dosis. Comienza a aumentar la dosis. ¿Sí? Entonces comienza a ser como fenómeno de tolerancia. Y si el medicamento tiene fenómeno de tolerancia, peor, se desarrolla más rápido la adicción. Como es el caso de los opioides. Los opioides, la mayoría de ellos presentan tolerancia. Entonces, la mayoría de ellos van a desencadenar, primero la sensación de recompensa y la tolerancia van a originar o a derivar en una dependencia o una adicción. Ahí hay una relación. Bueno, lo que están viendo ustedes ahora es la forma como se hace un estudio para determinar la seguridad de un medicamento. Esto se hace previo a la comercialización y aprobación de cualquier medicamento y se debe hacer en animales de experimentación por obvias razones. Lo primero que debe determinarse es la seguridad del medicamento, y para determinar la seguridad del medicamento primero hay que probar que el medicamento sirve. Luego que digamos el medicamento sí sirve, vamos a probarlo en una población. Entonces debemos encontrar en qué dosis hay respuesta. Cuando yo administro una primera dosis, vamos a ponerle 10, y el 50% de las personas sujetos de estudio, animales de experimentación, sujetos de estudio, como lo quieran llamar, responde, yo encontré algo que se llama la dosis efectiva media o dosis efectiva 50. ¿Ya ves? Esa también hay que buscarla en clínica. Esa se puede buscar en clínica porque debemos saber cuál es la dosis efectiva media de un medicamento para administrar en persona. Si yo incremento esa dosis, y voy a poner que la incrementé hasta 100, y mido, y ya el 99% de las personas me respondieron, yo encontré la dosis efectiva 99. Si yo sigo buscando, puedo encontrar la dosis efectiva tóxica, eso, dosis tóxica media, DT. Puedo encontrar la dosis letal 1, que es cuando el 1% o un individuo objeto de estudio fallece, por eso les digo que en animales de experimentación, o puedo encontrar después la dosis letal 50. Es decir, los estudios determinan esas dosis. Y luego hacen una relación entre dosis para determinar márgenes de seguridad. Entonces relacionan esos valores para determinar márgenes de seguridad. El más usado es el índice terapéutico. Y aquí hay una discusión. Algunos libros dicen que es dosis tóxica y otros libros como la Goodman dice que es dosis letal. Vamos a tomar la Goodman. Dosis letal media sobre dosis efectiva media. Eso es el índice terapéutico. Yo puedo decir que la dosis letal sea, por decir algo, y la dosis efectiva 10.
y eso me da 100 de índice terapéutico. Me está diciendo que su seguridad, su margen, su rango de seguridad es amplio. ¿Ves? Porque para encontrar la dosis letal media, debo administrar 100 veces la dosis efectiva media. Entonces me dice que el margen de seguridad es amplio. Si me diera 5, ¿qué opinarían del margen de seguridad? Que no es amplio, que es peligroso. Estrecho, ¿verdad? Uno tendría cuidado. De hecho, hay valores en los cuales si esos índices terapéuticos dan debajo de 5, no se recomienda el uso de esos medicamentos por debajo de 10. Eso lo determinan las agencias o comisiones reguladoras de medicamentos. ¿Por qué? Porque si un medicamento tú le prescribes a un paciente, le entregas un blister de 10 y tomándose 5 tabletas ya hay dosis letal, pues entonces ese medicamento no puede ser comercializado. ¿Ves? Por eso se tiene que hacer antes de lanzar el medicamento. Si yo encuentro márgenes así, yo no puedo avalar el medicamento. Yo no podría avalar el medicamento. ¿Sí? Una pregunta, usted la vez pasada nos decía también que era mejor, o no sé, bueno, si la palabra sería mejor, sacarlo con la dosis tóxica, porque uno supone que, digamos, si la dosis letal es 1000, la dosis tóxica sería un poco menos. Entonces, así es. Ya el margen también se reduciría, digamos, no sería 100, sino puede ser 50 o algo. Entonces uno ahí ya entraría a ver qué tan seguro podría ser, porque ya cuando comienza a hacer toxicidad no sería seguro. Así es. La mala noticia es que esas relaciones las hacen con experimentación y a veces no se pueden extrapolar esos resultados al ser humano. Y entonces dosis que son consideradas o índices terapéuticos que son considerados altos en la práctica clínica podrían ser moderados o bajos. ¿Por qué? Porque hay resultados que no puedes tú compararlos en animales con humanos. Por eso en ocasiones hay que determinar qué tipo de animales de experimentación usaron durante el estudio para ver si los resultados podemos extrapolarlo o no. Imagínate que hay diferencia entre rata macho y rata hembra en la dosis tóxica y dosis letal. Entonces, ¿cómo lo comparas tú al ser humano? Es complicado, sí. Es complicado. Una dosis letal en una rata macho puede 10 y en una rata hembra puede ser 1000. Así de diferencia se pueden encontrar en algunos estudios. Eso, a veces cuando uno quiere profundizar, toca pedir los resultados preliminares del estudio y eso nunca están disponibles para nosotros. Para el público eso solo lo maneja la entidad reguladora, en nuestro país sería el INVIMA. Entonces, en ocasiones le dan a uno acceso a la información, pero es muy difícil obtener todo el estudio. De hecho, la industria farmacéutica es celosa con ese estudio. Se lo permite al ente de control porque obligadamente le toca para poder ser aprobado el medicamento, pero de resto es muy celosa con esos estudios. A veces uno no sabe si los estudios se hicieron completamente. De ahí que ustedes han visto esta discusión con las vacunas. Sí han visto que hay una discusión, que ya va a salir, que no sé qué mundo, ¿y por qué tan rápido? ¿Habrán terminado estos estudios a tiempo? ¿Ves? No se sabe. Han valorado los efectos más allá, o sea, los efectos que van a tardar en aparecer, como se llaman efectos carcinogénicos o efectos teratogénicos. No los han podido valorar en este tiempo. Entonces, un buen estudio debe tener todo esto. Una buena investigación debe llevar todo esto. Ahora, pues en algunos libros, como usted decía, tiene dosis tóxica, en otros dosis letal. La última edición tiene dosis letal. Ahora, si queremos establecer el margen de seguridad, miren que comparan la dosis letal 1, vamos a suponer que la dosis letal 1 sea 500, para ponerle un valor, contra la dosis efectiva 99, vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle, ¿qué será? 100, le dijimos. Y mira que te da 5 el margen de seguridad. El margen de seguridad te dice cuántas veces puedo administrar, ya no la dosis media, sino la dosis máxima, antes de que aparezca letalidad. Entonces esta te está diciendo esta relación que si tú te tomas 5 veces la dosis máxima de este medicamento,
te puedes morir. ¿No? Eso es lo que te dice el margen de seguridad. Entonces, el margen de seguridad no compara con la dosis efectiva, sino con la dosis máxima. Por decir algo, la dosis efectiva de un medicamento puede ser 5, pero la dosis máxima puede ser 50. Ellos lo comparan es con la máxima. Con la máxima. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí? Esa es la diferencia entre índice y margen. El uno con la media, el otro con la máxima. Me refiero a dosis efectiva. Esto es lo mismo de lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la dosis efectiva aquí? 50 para ustedes. A ver si entendieron. Esta gráfica es de Goodman. ¿Cuál es la dosis efectiva según ustedes? ¿Saben o no saben? ¿Dónde van a buscar? 50% de la población. ¿Con qué la van a cruzar? Con la dosis. Aquí te dice dosis efectiva. Vas para arriba. ¿Cuánto es aproximadamente? 3, 3.5, no sé. ¿Cierto? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuál es la 99? Dosis efectiva 99. Entonces yo busco acá. Más o menos acá. Y bajo. Bueno, mi pulso está un poquito mal al final, pero digamos que como, ¿qué? Como 15. Sí, como 15. Luego encuentro aquí entre 20 y 40, o sea, como 30. Vamos a poner 25 o 30, vamos a poner un valor normal. Encuentro la dosis letal 1. Y aquí, en 640, encuentro la dosis letal 99. ¿Ves? Ahí están. La tabla te dibuja dónde está. Y tú puedes hacer la relación. Si yo les pidiera encontrar el índice terapéutico de este medicamento que está aquí en la gráfica, ¿cómo lo harían? A ver, díctenme. Índice terapéutico es igual, vamos a tomar, dijimos la dosis letal, la de la Goodman. Bueno, dosis letal media sobre dosis efectiva media. Como con el mouse me cuesta dibujar, omití el 50. ¿Cuál es la dosis letal media? Mírala aquí, media, aquí ¿eh? Más o menos como 120. ¿Cierto? Mira, dosis letal media. ¿Y la Pues, efectiva? Como 3.5 o 4. Bueno, 3 o 4. Nos va a dar 40 o 30. Eso me dice el índice terapéutico. Dale, con la dosis efectiva, después de multiplicar su dosis 40 veces, yo tengo entonces el riesgo de que el 50% de la población muere. Ese es el índice terapéutico que está según la gráfica. ¿Y cuál es el margen de seguridad según la gráfica? Vamos a hacer el ejercicio. Margen de seguridad según la gráfica. Margen de seguridad que relaciona dosis letal ¿qué? Total. 1 sobre dosis efectiva 99. Lo voy a hacer solo para que vean algo. Vamos a decir que la 99 es 15
No me gusta ese valor porque para hacer operaciones es raro. Y bueno, la efectiva 99, perdón, la dosis letal es 30, disculpen. Vamos a decir que es 30 para que nos quede mejor. Dosis letal 1, vamos a decir que es 30 para que nos quede exacta la operación. Y la dosis efectiva 99 vamos a decir que es 15 para que nos dé 2. ¿Cómo es el margen de seguridad de ese medicamento? Pequeño. Súper estrecho. En la práctica, doctores, ¿qué creen que es mejor usar? ¿El índice terapéutico o el margen de seguridad? Yo creo que el margen de seguridad. El margen de seguridad, profe. Margen de seguridad. Bueno, les comento que en la práctica usa más el índice terapéutico. Usa más el índice terapéutico. En la práctica, ¿no? Estoy comentando lo que vemos en la práctica. Bueno, lean este caso de estudio y háganme sus comentarios. Por favor. Léanlo. ¿Le doy qué? Que dijo el profe que no escuché bien. Que le diéramos el caso. A mí me aparece solo una imagen de la... Ah, ahora sí. Gracias.
Bueno, escucho. O todavía no han terminado de leer. Estamos procesándolo. Sí, bueno, les doy un ratito más. Está listo. Doc, o sea, lo que yo alcanzo a entender un poquito, pues hablando de lo que es la fisiología, como el verapamilo es un bloqueador de los canales tipo L, él lo que hace, o sea, al hacer el cambio, lo que logran es tratar la taquicardia, hacen que disminuya un poco su frecuencia, ¿no? Pues yo creo que es más bien por el hecho de que el propanolol puede ser, no estoy segura, un beta bloqueante. Y la adrenalina, pues para funcionar, ella necesita receptores beta. Entonces, supongo que le tienen que cambiar el propanolol para que dé efecto y poder tratar ¿cómo se llama eso de las no? ¿Qué dijo, doctora? ¿La qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué preguntó? Que lo que yo pienso, según lo que dijo Shirley, es que el propanolol, no estoy segura, puede ser un beta bloqueante. Entonces, pues al estarlo consumiendo, la epinefrina o la adrenalina que le colocan, pues no va a surtir el efecto que se requiere para tratar el asma. Y pues por eso hay que cambiarlo, porque la adrenalina necesita los receptores beta. Pero la adrenalina vuelve al paciente más hipertenso. La adrenalina la están usando ahora por la situación de salud del paciente. Por eso. O sea, yo digo Bueno, que entonces, es para el vamos hecho por de que parte. Yo me imagino que les tienen que tratar la taquicardia en ese momento y como el verapamilo es bloqueador de los canales tipo L, pues lo que hace es que obviamente disminuye la frecuencia cardíaca. Pues viéndolo desde la manera fisiológica, ¿no? Ok, bueno, listo. Vamos a verlo desde la manera fisiológica. Vamos por parte. Para que ustedes aporten, yo no les voy a dar todos los datos enseguida. Tenemos un paciente que ingresa por dificultad respiratoria aguda. ¿Estamos? Ese es el ingreso de él. ¿Cierto? El motivo de ingreso es dificultad respiratoria aguda. Lo raro es que el paciente con dificultad respiratoria aguda entró taquicárdico. ¿Por qué es raro? Porque dice que toma propanolol. Entonces yo les explico por qué para mí es raro. ¿Qué es el propanolol? Es la primera interrogante que ustedes debieron hacer y pensé que iban a buscar. Algunos me dijeron, es un beta bloqueador. Es un Sí, beta bloqueante que se utiliza para la hipertensión. doctora, sí, pero déjeme terminar la idea para que usted nos aporte, Okay. porque si no, nos quedamos cortos. Entonces, ¿es un beta bloqueante de qué tipo? No selectivo. Es decir, que bloquea beta 1 y beta 2. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí vamos. Es raro que tomando propanolol el paciente presente taquicardia, porque los beta bloqueadores tienen una propiedad que se llama
actividad simpática intrínseca, se conoce como así, actividad simpática intrínseca. Es decir, la capacidad que cuando tú bloqueas los receptores beta, se estimula el simpático para inducir incremento de la frecuencia cardíaca. Pero como ellos bloquean los beta, la mayoría de ellos no tiene actividad simpática intrínseca. Es decir, que es raro que tomando yo un beta bloqueador tenga taquicardia. Vamos a decir que la taquicardia, producto de la hipoxia, la dificultad respiratoria, la misma hipoxia induce liberación de catecolamina y eso va a producir taquicardia. Bueno. Segunda consideración, el paciente dice que presenta sibilancias difusas. Tercera consideración, es probable o ustedes leyeron en algún lado si el paciente es asmático. Sí, doctor. Dice que lo diagnostican asmático. Lo diagnosticaron provisionalmente como asma bronquial. Ok, perfecto. Si el paciente lo consideramos como asma bronquial, el uso de un beta bloqueador, sobre todo que bloquee el receptor beta 2, ¿qué va a producir en un paciente de esto? Broncoconstricción. Broncoconstricción. Por supuesto. Entonces, el cuadro clínico, ¿quién lo está originando realmente ahí en el paciente? El propanolol. Perfecto. El propanolol es el que está causando el cuadro clínico. El propanolol está contraindicado los beta bloqueadores en asma. Pacientes con EPOC no pueden tomar beta bloqueadores porque eso es lo que producen ellos. Eso es lo que producen ellos. La otra situación que les pregunto, cuando ellos administran epinefrina, ¿qué buscan? Broncodilatación, ¿no? Sí, broncoilatación. Facilitar la bradicardia, profe. Sí, pero va a volverlo más taquicárdico. No, yo lo que dijeron primero está bien, broncodilatación, pero lo que yo quería que me contestaran tiene que ver con la clase. Antagonista fisiológico. El receptor beta, tú me dirás si es fisiológico o no ahora. El receptor beta está siendo ocupado por el propanolol, quien es el que está impidiendo la respuesta beta 2, que es broncodilatación. Cuando yo incremento la dosis del ligando endógeno, porque la epinefrina es el ligando endógeno del receptor beta, y pongo mucha epinefrina, que es el agonista puro, entonces yo lo que intento es desplazar al propanolol del sitio de unión al receptor beta. ¿Sí o no? Estoy haciendo una respuesta buscando antagonismo al propanolol. Siendo él un antagonista, le estoy buscando. Y cuando logre esto, la epinefrina me va a hacer el efecto sobre el receptor beta 2, que es broncodilatación. Por eso es que ustedes dijeron, con la epinefrina buscamos broncodilatación. Buscamos broncodilatación. Ahora, si está hipotenso, no vi que pusieran cifras de tensión arterial ahí. Si estuviera hipotenso, la adrenalina también aumentaría la presión arterial. ¿Sí ves? Aumentaría la presión arterial. ¿Por qué le ponen verapamilo? La doctora, creo que fue Shirley de Granado, me pareció, explicó por qué verapamilo. ¿Qué pasa con el verapamilo? Que al bloquear los canales L, los canales de calcio tipo L, lo que hace es evitar que hayan contracciones tan seguidas y entonces disminuye la frecuencia cardíaca. El verapamilo tiene acción nodal y por lo tanto puede inducir una disminución de la frecuencia cardíaca, pero lo que se busca es el control de la hipertensión arterial, ¿verdad? Con otro agente antihipertensivo. Puede ser verapamilo, puede ser otro. ¿Cuál vamos a seleccionar? El que definitivamente no tenga nada que ver con broncoespasmo. Ese es el que vamos a seleccionar. Y el verapamilo no tiene, ¿verdad?, riesgo de broncoespasmo.
tiene la misma propiedad del betabloqueador, es decir, que es capaz de reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, una buena elección pudo ser verapamil. Aquí está la respuesta. Yo difiero de la respuesta en agregar o insistir con betabloqueadores, así sean selectivos beta 1. ¿Por qué? Porque la selectividad beta también depende de dosis. Y el metoprolol, de acuerdo a la dosis, puede dejar de ser selectivo. Es decir, que podría producir, incluso él siendo selectivo, broncoconstricción en nuestro paciente. Yo me quedaría mejor en ese paciente con el mismo verapamil. Yo me quedaría con el verapamil. O podría utilizar, si el paciente no tiene problemas de frecuencia cardíaca, amlodipino, un bloqueador de canales de calcio que no tiene acción nodal, pero que tampoco precipita taquicardias compensatorias. Bueno, hasta aquí lo que les debía. Lo hice de una manera muy pausada, espero que haya quedado procesado el tema. Ayer oí unos comentarios, una crítica constructiva, y traté de ajustarme a esas críticas constructivas, porque cuando uno le construye, uno se siente satisfecho y trata de mejorar. Entonces, como vimos la crítica constructiva, que fue principalmente por tecnología, la señal que no se oía, que no se escuchaba, que no estábamos entendiendo. Entonces, en esta ocasión espero que sí haya quedado claro lo que nos faltó ayer. Pero ustedes me tendrán que responder, sí, profesor, no, profesor. Si tienen una duda, este es el momento. Si no tienen una duda, todavía nos quedan unos 20 minutos de clase y podemos aprovechar para iniciar reacción adversa a medicamentos. Los escucho. Profe, pues la verdad es que mejoró la forma en que entendimos la clase, ¿no? Porque sí estaba muy cansón lo de la internet. Y pues yo creo que sí podemos pasar al siguiente tema. Bueno, listo, doctor Fernández. Los demás, me imagino que están tomando algo, comiendo algo, entonces no me contestaron, así que presumo que aceptan. Lo siento, fui a tomar algo que preguntaron. Vamos a hablar un poquito de reacción adversa a medicamentos para dejarlos ir a almorzar. Listo. Bueno, forma parte del capítulo de farmacovigilancia, esto de reacción adversa a medicamentos. Pero cuando uno hace un reporte de farmacovigilancia, tiene que saber cómo reportar y qué tipo de reacción adversa va a reportar. La Organización Mundial de la Salud, no sé si están viendo, voy a ampliarla para que vean mejor, ahí ven mejor. Sí, ahora sí, pues. Ok. Sí, profe. La Organización Mundial de la Salud acuñó una definición que tuvo mucha discusión. Dice que cualquier efecto nocivo no intencional tras la administración de un fármaco. Sin embargo, ahí entonces deja por fuera la sobredosis. Cuando usted prescribe una dosis inadecuada, que no tiene intención de prescribir la dosis inadecuada, entonces, como es no intencional, no cabría ahí. Y comenzó una discusión. Entonces prefirieron, en vez de cambiar la definición, cambiar el término a evento adverso medicamentoso. Bueno, uno de los padres de la farmacología, Paracelso, desde el siglo XV, el siglo XVI falleció él, pero desde el siglo XV al XVI, él afirmaba que todas las sustancias potencialmente son tóxicos.
y decía que la dosis es la diferencia entre un tóxico y un medicamento. ¿Ya? Ahí está con otras palabras que exactamente significan lo mismo. Eso lo decía Paracelso y no ha cambiado. Esta es la definición que les mencioné de la Organización Mundial de la Salud. Cualquier efecto nocivo no deseado, no intencional, ahí está la palabra de discusión, de una droga. Cuando esta se administra a dosis terapéutica, profiláctica o diagnóstica. Entonces dijeron, no, nosotros no vamos a cambiar la definición. Más bien vamos a emplear otro término, evento adverso medicamentoso. Ese sí, pónganle la definición que ustedes quieren. Y la que querían era cualquier daño resultante después de administrar un medicamento. ¿Ya? Cualquier daño después de administrar un medicamento. Y ahí sí abarcaba todas las reacciones adversas a medicamentos. Tiene una incidencia alta. En nuestro país está cercana al 22%. Hay países donde el 1%, hay países donde el 30%. Se considera que hasta el 3% de las consultas tienen que ver con reacciones adversas a medicamentos, que el 7% de las hospitalizaciones pueden deberse a eventos adversos medicamentosos, y todavía más preocupante que el 0.3% de los pacientes que fallecen a nivel hospitalario, la causa puede obedecer a un evento adverso o una reacción adversa medicamentosa, y ocupa un lugar dentro de las 10 primeras causas de mortalidad. Es decir, conocer, manejar, tratar, prevenir estos eventos es importante para nosotros, los profesionales de la salud. La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Monitoreo Mundial, ubicado en Uppsala, acordaron establecer unas categorías de causalidad de las reacciones adversas a medicamentos. Y entonces adaptaron 4 categorías: definitiva, probable, posible e improbable. Cuando se reporta un evento adverso y lo quieren asociar a un medicamento, y es, por lo menos se pudo comprobar de manera racional y científica mediante pruebas de que esa reacción obedeció estrictamente al medicamento, que no tiene nada que ver con otros fármacos, sustancias, alimentos o enfermedad del paciente, entonces uno dice que es definitiva la causalidad. Definitiva. Cuando realizadas las pruebas, no existe una evidencia alta de que sea solamente por el medicamento, sino que puede haber ocurrido por una enfermedad concurrente o la coadministración de fármacos o sustancias. Entonces uno dice que, bueno, esto es probable. Cuando no queda muy clara y el paciente no tiene muchos antecedentes y uno dice, él estaba tomando este medicamento y no estaba tomando ningún otro, pero él sufre de esta enfermedad, él estuvo expuesto a esta situación, entonces uno dice que es posible. Y cuando demostramos que el medicamento de ninguna forma pudo ser la causa de la reacción o el evento adverso, decimos que es improbable. Entonces nosotros tenemos 4 categorías. Si esta reacción adversa al medicamento se debe al medicamento, definitivamente, probablemente, posiblemente, no es probable. Es categoría. Y los medicamentos, las reacciones adversas a medicamentos se clasifican por letras. Reacciones tipo A, esto está en inglés entre paréntesis, pero ustedes saben que esto traduce aumentadas, A de aumentado, o sea que nos queda hasta en español. B de bizarras, lo que es bizarro es raro, entonces lo adoptamos del inglés o del español, bizarro. C, continuas. Reacciones tipo D, en inglés la traducción es
demoradas o retrasadas. Yo prefiero retrasadas, pero como estamos haciendo el acople con el español, entonces demoradas. Reacciones tipo E traducen el fin de uso. Vamos a quedarnos con el fin de uso para que nos queden letras en español. Aunque aquí le decimos a esta tipo E supresión brusca. Y de último, están algunas que no querían incluirla al inicio, pero que luego se vieron forzados porque ocurren con mucha frecuencia, son tipo F, que alude a fallo terapéutico. Es decir, cuando yo tengo evidencia que un paciente responde a este medicamento y no me responde, yo puedo hacer un reporte de reacción adversa tipo fallo terapéutico. ¿Qué puedo encontrar yo durante la investigación? Que ese laboratorio que produce ese medicamento tuvo errores en la manufactura y que ese medicamento realmente no corresponde ni en concentración ni en calidad al requerimiento o a la norma expedida por el ente de control. Entonces, uno habla de fallo terapéutico. Ahora les pongo unos ejemplos. Bueno, si tenemos tiempo. Hablemos de las dos primeras, que para las dos primeras creo que vamos a tener tiempo. Reacción adversa tipo A aumentada o reacciones exageradas de un fármaco. Corresponden principalmente a la actividad farmacológica del medicamento. Son de alta incidencia, casi el 80% de las reacciones adversas son reacciones adversas tipo A. Son predecibles. ¿Por qué son predecibles? Porque cuando se hacen los estudios de medicamentos, durante la fase de investigación se determinan los efectos adversos principales de ellos. Y entonces uno sabe qué causa el medicamento. Este medicamento produce mareo, hipotensión, mal sabor en la boca, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza. Nosotros sabemos cuáles son los efectos adversos, por eso podemos predecirlo. La buena noticia es que la mayoría de estas reacciones son de baja mortalidad y que podemos superarlas modificando la dosis o cambiando vías de administración, etcétera. Es decir, haciendo un ajuste en el medicamento podemos superarlas. Esa es la ventaja, entre comillas, porque no hay ninguna ventaja en un efecto adverso. Existen subgrupos de reacciones adversas tipo A. Aquí hay 4 subgrupos. Cuando yo me equivoco o el paciente se equivoca y toma más de la dosis, entonces sobredosis. Yo voy a calcular tu dosis por kilo de peso, 10 por 5, 500. ¿Qué pasó? Me llevé un 0 de más y multipliqué por 10 esa dosis, sobredosis. O el paciente le digo, tómate una tableta cada 8 horas y él se toma 8 tabletas cada hora. ¿Ves? Sobredosis. O intencional. Yo intencionalmente voy a tomarme todo el frasco. Doctor, yo me tomé todo el frasco. Bueno, sobredosis. El segundo se llama efecto colateral y el tercero efecto secundario. Lo menciono inmediatamente porque suenan como igual, pero son diferentes. Cuando yo digo efecto secundario, me estoy refiriendo concretamente a un efecto derivado de la acción terapéutica o efecto primario. Ejemplo, yo utilizo un medicamento para la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que hace ese medicamento como efecto terapéutico primario, doctores? Regular la presión. ¿Disminuirla o subirla? Si es la hipertensión, disminuirla. Por supuesto, entonces reducción de la presión arterial, ¿cierto? Esa es su acción primaria, ¿ya? Entonces, si el paciente dice que está tomando ese medicamento y se le baja mucho la presión, es decir, que hace hipotensión, ese efecto adverso está de la mano de la acción terapéutica. No. No. Sí, sí. Bueno, o sea, sí, pero me refiero a que... Sí. Total. Si yo tengo un paciente diabético y le doy un hipoglicemiante y como efecto adverso me hace hipoglicemia, ¿eso tiene relación con la acción terapéutica o no? Sí tiene. Sí, claro. Total. Entonces ese efecto se llama secundario.
porque tiene que ver con la acción área del medicamento. Si ese mismo medicamento para la presión hace antihipertensivo o hipoglicemiante, me produce a mí mal sabor en la boca, ¿eso se relaciona con la acción primaria? No. Para nada. Para nada. Eso es un efecto colateral. No se relaciona con la acción primaria. ¿Ya ven la diferencia entre colateral y secundario? Entre colateral y secundario. Y tienes otro en donde al yo adicionar un segundo medicamento, me produce efectos adversos el medicamento primario. Eso se llama interacción medicamentosa. Voy a ponerle un ejemplo y creo que ya no vamos a tener más tiempo después de este ejemplo. Tengo un paciente, ¿verdad?, que quiero hacer prevención por un fenómeno tromboembólico que tuvo, una trombosis, o un paciente que fue llevado a cirugía para reemplazo de válvulas cardíacas y quiero prevenir un evento trombótico, entonces le prescribo un anticoagulante. Voy a seleccionar warfarina. La dosis regular de warfarina comienza entre 2.5 y puede llegar hasta 10 miligramos con una dosis media de 5 miligramos al día. Yo le digo al paciente, tómate 5 miligramos día. Y el paciente compra presentación, tableta de 5 miligramos y se toma 4 al día. ¿Este fenómeno cómo se llama? ¿Sobre qué? Sobredosis. Sobredosis. Bien. El paciente, le digo, oiga señor, usted se equivocó. Es 1 al día. ¿Cuántas, doctor? 1 al día. Ah, bueno. Comienza a tomar un medicamento como debe ser, una tableta diaria. Y el paciente llega a tu consulta y te dice, doctor, doctora, tengo 3 días en donde voy a orinar y la orina me sale roja. Usted dice, tiene una hematuria. Ese efecto, ¿cómo se llama? Colateral. Secundario. Secundario porque tiene que ver con la acción primaria del medicamento. Exacto. Perfecto. Secundario porque tiene que ver con la acción primaria. El que es un anticoagulante. El sangrado es un efecto secundario de los anticoagulantes. ¿Ves? Tú le haces un ajuste de dosis y dices, no, tómate media tableta, no te tomes una, tómate media. Con media tableta dice, no, ya no tengo más hematuria, estoy bien, pero ahora siento es que me duelen los músculos, tengo dolor en las articulaciones, mialgia y artralgia. ¿Ese efecto cómo lo llamarían? Ese sí es colateral. Colateral. Total, colateral. Tú le dices, no, es un efecto colateral, si persiste, me avisa para cambiarte de anticoagulante, vamos a ver qué hacemos. Bueno. Y paciente, de pronto te llaman de la clínica y te dicen, tu paciente está aquí con sangrado. Llegas corriendo y le preguntas, ¿qué pasó? ¿Subiste la dosis? ¿Qué? No, es que tenía ese dolor muscular y me comencé a tomar desde hace 2 días para evitar el dolor ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. ¿Ese efecto cómo se llama? Interacción por drogas. Interacción medicamentosa. Ahí tienen los 3. Ahí tienen los 4 ejemplos para cada una de las situaciones. Espero que les haya quedado claro. Profe, ¿y es posible que el efecto colateral sea, o sea, se presente, digamos, en un momento y luego desaparezca o siempre va a aparecer? No. Puede suceder que el efecto colateral nunca aparezca, puede suceder que en los primeros días aparezca, o puede suceder que aparezca tardíamente. Eso depende del paciente y depende del tipo de medicamento. Nos ponemos un ejemplo. La metformina tiene un efecto colateral que es el dolor abdominal. Aparece inicialmente y rápidamente. Pero la mayoría de pacientes después de 1 o 2 semanas desaparecen. Ya no siente dolor abdominal ni diarrea. Otros persisten con esa situación y hay que quitarles el medicamento. Pero siempre que hayan estos tipos de efectos, lo que se debe hacer es ajustar la dosis o de una vez se retira. Hay efectos que
si son tolerables para el paciente y el medicamento causa más beneficio, se dejan. Hay otros que, si el efecto adverso persiste, hay que buscar la alternativa al paciente. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente está tomando enalapril. El enalapril produce como un efecto, ahora pregunto yo, secundario o colateral, tos. Tos. Colateral. No tiene que ver con la acción primaria de él. Correcto. Bueno. Y entonces el paciente se queja de tos. Es un efecto adverso que aparece habitualmente de manera tardía, no aparece enseguida. ¿Puede aparecer enseguida? Sí, si me van a preguntar. Pero digamos que aparece un poco más tarde. El paciente dice, no, a mí me da tos. ¿Cómo es la tos? No, me da tos ocasional. Toso 1 o 2 veces. Tú dices, bueno, es tolerable. ¿De noche o de día? No, solamente de noche. Toso 1, 2, 3 veces y ya se me quita. Otros te dicen, no, a mí la tos me da con acceso de tos, toda la noche tosiendo. Entonces tú tienes que evaluar. A este todavía se lo puedo dejar, a este otro obligatoriamente se lo tengo que retirar. ¿Ves? Entonces tú evalúas. La buena noticia, el 95% de los pacientes no presentan ni efectos secundarios ni efectos colaterales al medicamento. La incidencia de efectos adversos es baja. Hay excepciones, por ejemplo, este que les puse, la metformina, el 40% de los pacientes presenta trastornos gastrointestinales, es decir, que tiene una incidencia en el efecto adverso amplia. El ácido clavulánico, un inhibidor de beta-lactamasa, el 70% de los pacientes presentan diarrea los 2 primeros días y después desaparece. ¿Ves? Entonces, tiene un alto impacto, pero ya tú sabes, le advierte al paciente, no te preocupes, que mañana ya no vas a tener tanta diarrea y pasado mañana posiblemente ya no vayas a presentar. 30% no va a presentar nada. ¿Ves? Pero en la mayoría de los casos los efectos colaterales y secundarios tienen incidencia menor del 5%. ¿Bien? ¿O tienen alguna otra duda? No. Bien, profe. Perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Mañana seguimos con el resto, B, C, D, E y F, y hablamos de farmacovigilancia. Les propongo el taller de cálculo de dosis y lo realizamos el viernes con algo de terapéutica. Y ahí terminaríamos los temas de esta semana para la próxima semana iniciar más con farmacología clínica. Si tienen otra pregunta, bienvenida. Si no, les deseo una buena tarde, muchas bendiciones y hasta mañana. Amén, Doc, igualmente. Bendiciones. Gracias. Teniendo buen internet. Sí, que siga el buen internet. Hoy tuvimos internet bueno. No tuvimos reacción adversa al internet. Por más días como estos, por Dios.